El accidente cerebrovascular es una disfunción aguda del sistema nervioso central causado por una interrupción en el flujo sanguíneo que lo irriga. Esta interrupción se puede producir como consecuencia de que las arterias se obstruyen o se puede producir como consecuencia de que se produce una solución de continuidad en la pared arterial y una extravasación de sangre hacia el parénquima cerebral o medular. El término accidente cerebrovascular es un término quizás un poco feliz, dado que el mismo no nos aclara sobre la fisiopatología en juego. No sabemos cuando decimos accidente cerebrovascular si se trata de un accidente cerebrovascular isquémico o de un accidente cerebrovascular hemorrágico. La razón de esto es que en el momento en que nosotros asistimos a un accidente cerebrovascular, no tenemos claro la fisiopatología en juego. Sin embargo, en otros parénquimas, la terminología es mucho más precisa. Uno no habla de un accidente miocárdico o coronario, sino que habla de un infarto agudo de miocardio, en la medida en que disponemos de métodos diagnósticos mucho más inmediatos y precisos. El término accidente cerebrovascular es el término que más se aplica, pero hay otros términos que pueden ser utilizados. El término en inglés, stroke, significa golpe y es equivalente al término ictus, que también se utiliza para definir o nombrar estos síndromes. La mayor parte de los accidentes cerebrovasculares son de tipo isquémico. El 80% de ellos son isquémicos. El 20% restante son hemorrágicos. El 80% de los accidentes cerebrovasculares ocurren en el territorio llamado carotídeo. El territorio carotídeo es aquel que representa la irrigación proveniente de las carótidas internas, las arterias carótidas internas, derecha e izquierda, y sus ramas terminales, así como sus ramas perforantes, es decir, las arterias cerebral anterior, cerebral media y las ramas perforantes que de la carótida interna dependen. El sector vértebro-basilar es aquel que depende de las ramas vertebrales, su fusión en el tronco basilar y las ramas colaterales o terminales de este, es decir, las ramas que irrigan el tronco cerebral, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, y las ramas terminales del tronco basilar, o sea, ambas arterias cerebrales posteriores. El 80% de los accidentes cerebrovasculares ocurren en el territorio carotídeo y el 20% restante en el territorio vértebro-basilar. La fisiopatología de estos síndromes es muy variada. La fisiopatología de los accidentes cerebrovasculares isquémicos depende de una serie de posibilidades. La primera fisiopatología posible es la que depende del mecanismo llamado ateroembólico, es decir, de la ruptura de una placa ateromatosa que asienta en la circulación intra o extracraneal y el desprendimiento de material ateromatoso y plaquetario que discurre por el torrente sanguíneo y termina impactando en una pequeña arteria cerebral cuando el ateroémbolo, es decir, el émbolo de material ateromatoso y plaquetario, no puede ir más allá porque el radio del vaso se lo impide. El segundo mecanismo fisiopatológico es el mecanismo embólico propiamente dicho, es decir, aquel mecanismo que depende de émbolos que provienen de las cavidades cardíacas. A este mecanismo también se lo puede denominar mecanismo cardioembólico. En este caso, el émbolo no es de material ateromatoso y plaquetario, sino que es un émbolo de sangre coagulada y fibrina. El tercer mecanismo fisiopatológico es el mecanismo hemodinámico, o sea, aquel que depende del crecimiento de una placa ateromatosa en un vaso intra o extracraneal y que disminuye el flujo a medida que el crecimiento de esa placa se va produciendo. Para que este mecanismo se produzca,
la placa debe ocluir el vaso en más de un 80 o 90%. Otro mecanismo es el resultado de la combinación de dos de los mecanismos anteriormente citados. Por ejemplo, de la combinación del mecanismo ateroembólico y del mecanismo hemodinámico. En este caso, este mecanismo combinado hace que la arteria se estenose o se obstruya y que al mismo tiempo, en el momento de obstruirse la arteria, se desprenda una porción del trombo que ocluye la arteria e impacte en una localización por encima de esta oclusión más alto en el árbol arterial cerebral. Otro mecanismo fisiopatológico es el mecanismo que depende de las alteraciones de los pequeños vasos, consecuencia de dos factores, la hipertensión arterial y la diabetes. Tanto la hipertensión arterial como la diabetes son enfermedades que comprometen fundamentalmente los pequeños vasos cerebrales y por lo tanto las lesiones que se asocian a estas dos enfermedades son correspondientes a territorios arteriolares. Con esto quedan explicitados los llamados factores de riesgo de accidente cerebrovascular. La enfermedad que es causa de la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares es la enfermedad aterosclerótica cerebral. Hay factores de riesgo de la enfermedad aterosclerótica cerebral que son, el primero y más importante, la hipertensión arterial, dado que la hipertensión arterial está presente en más del 50% de los accidentes cerebrovasculares. Otro factor de riesgo de importancia es la cardiopatía, la patología cardíaca. Otro factor por la posibilidad de producir embolias cerebrales. Otro factor de riesgo de importancia es la enfermedad aterosclerótica de los grandes vasos. Como mencionábamos anteriormente, las placas de ateroma en la circulación carotídea, extra o intracraneal o en la circulación vértebro-basilar. Otro factor de riesgo de importancia mencionado en esta patología es la diabetes. Factores de riesgo de menor importancia, pero mencionados en general como vinculados a la patología vascular aterosclerótica, son la hiperlipemia, el tabaquismo, el alcoholismo, este último de importancia cada vez mayor, según los estudios más recientes, sobre todo el consumo de alto contenido de alcohol previo a la instalación del accidente cerebrovascular y la obesidad. El primer mecanismo fisiopatológico mencionado, la ateroembolia, se puede vincular a pequeñas lesiones que se producen en el parénquima encefálico. Y estas lesiones, por sus características, se han denominado infartos lacunares. Los infartos lacunares son infartos de pequeño tamaño, su tamaño máximo es motivo de discusión, pero se puede aceptar una lesión no mayor de 1,5 centímetros de tamaño, 1,5 centímetros de diámetro, que generalmente se ubican en la región de los vasos perforantes, de las ramas perforantes de los grandes troncos que irrigan el encéfalo. Los infartos lacunares se asocian con particular frecuencia también con la hipertensión arterial. Hipertensión arterial e infartos lacunares parecen tener una relación causa-efecto. Es frecuente que un paciente haga una variación brusca de su presión arterial, es decir, un aumento brusco de su presión arterial, un accidente cerebrovascular posterior a esta elevación brusca, y que en los estudios de tomografía computada que se hacen al paciente, la causa del accidente cerebrovascular aparezca como debido a un infarto lacunar. El mecanismo hemodinámico puede producir infartos que tienen la característica de ubicarse entre la porción terminal de una arteria
y otra arteria terminal que irriga en el cerebro. Por ejemplo, en la porción terminal que está situada entre la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, o entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior. Estos infartos han recibido la denominación de infartos limítrofes por su ubicación. Estos infartos limítrofes se vinculan a lesiones severamente estenosantes de los grandes vasos. Por ejemplo, a lesiones severamente estenosantes de la arteria carótida interna, ya sea en su porción extracraneal o intracraneal. El mecanismo por el cual esto se produce es un mecanismo de origen hidráulico. En inglés, estos infartos han recibido el nombre de watershed infarcts. Watershed es un término que no tiene una traducción equivalente en castellano, pero que significa el cauce por el cual se dividen las aguas de un río. Es decir, si bruscamente se produce una reducción del flujo a través de una tubería que tiene dos ramas, la región que más precozmente se va a ver privada del fluido que pasa por esa tubería es la región que está más lejos del origen del fluido, en cada una de ambas ramas. Al producirse esa brusca reducción de fluido, la cabeza de presión que normalmente iba del origen del fluido hacia afuera se invierte y por lo tanto al invertirse la región que se va a ver más precozmente privada de ese fluido es la parte terminal de ambas ramas. Por este mecanismo se producen estos infartos llamados infartos limítrofes que se vinculan a lesiones hemodinámicamente significativas, es decir, lesiones que producen una estenosis de más del 80 o 90% de un vaso grande, hemodinámicamente significativas en los grandes vasos. Otro tipo de lesión que se produce es el llamado infarto lobar no limítrofe, es decir, son infartos que se ubican en las áreas propias del tronco de un área terminal o de una arteria terminal. Por ejemplo, lesiones que se ubican en el sector de irrigación de la arteria cerebral media, de la arteria cerebral anterior o de la arteria cerebral posterior. Los infartos lobares no limítrofes pueden deberse a embolia, pueden deberse a embolia cardiogénica o pueden deberse al mecanismo combinado ateroembolia hemodinámico. Es decir, son infartos que se deben a oclusiones importantes en el tronco de una arteria terminal, que por ser una arteria terminal no tiene la posibilidad de compensar la reducción de flujo por vía colateral y la consecuencia es un infarto lobar en el territorio de esa arteria. La hipertensión arterial produce infartos lacunares por un mecanismo poco claro. La hipertensión arterial o la variación brusca de cifras tensionales previas al accidente cerebrovascular produce alteraciones, y este mecanismo es hipotético, produce o produciría alteraciones en la autorregulación del flujo cerebral que llegarían a producir o una isquemia si el mecanismo de autorregulación se exagera, la vasoconstricción es importante, suficiente como para provocar una disminución muy grande del radio del vaso y por lo tanto un infarto, o una hemorragia si la autorregulación falla en un punto determinado del ascenso de la presión arterial, se produce una brusca dilatación de la pared vascular que la lleva en un momento dado a la ruptura. De estos dos mecanismos parece depender el hecho de que una hipertensión arterial brusca provoque un infarto lacunar o una hemorragia cerebral. De este modo se pueden vincular los mecanismos fisiopatológicos mencionados anteriormente al tipo de lesión. Es decir, la hipertensión arterial se vincula a infartos lacunares. El mecanismo hemodinámico se vincula a infartos limítrofes. La embolia
se vincula a infartos lobares no limítrofes, el mecanismo combinado a infartos lobares no limítrofes y la ateroembolia a infartos lacunares cuyo tamaño puede variar en relación al ateroémbolo. De todos modos, esta superposición entre mecanismo fisiopatológico y tipo de lesión no se produce en forma total. Existe la posibilidad de que pequeños émbolos que provienen, por ejemplo, de una aurícula fibrilada, puedan producir también pequeños infartos con las características de infartos lacunares y que por lo tanto el mecanismo embólico pueda no ser suficientemente tenido en cuenta. Al mismo tiempo, una ateroembolia que produce una embolia de material ateromatoso suficientemente grande como para ocluir una arteria silviana, puede producir un infarto lobar no limítrofe que puede ser tomado como un infarto de origen embólico. De todos modos, el mecanismo fisiopatológico y la lesión guardan una relación relativamente estrecha como para que uno pueda sospechar la fisiopatología de un accidente cerebrovascular vinculado a una lesión encontrada en tomografía computada. Cuando uno examina a un paciente con un accidente cerebrovascular, el paciente puede haber tenido distintas formas evolutivas de ese accidente cerebrovascular. Puede haberse tratado de lo que se llama un accidente isquémico transitorio. Este es un accidente cerebrovascular que consiste en que el mismo se instala y desaparecen sus síntomas en un periodo no mayor de 24 horas. El término de 24 horas es un término convencional fijado por la Organización Mundial de la Salud. En la mayor parte de los casos, los accidentes isquémicos transitorios retrogradan en términos mucho más cortos. Generalmente en menos de una hora el paciente ha mejorado y han desaparecido sus síntomas. Una forma evolutiva parecida al accidente isquémico transitorio es el llamado déficit neurológico isquémico reversible, que no es más que un accidente isquémico transitorio que dura más de 24 horas, pero que también retrograda en pocos días. Acá no hay un término convencional fijado, pero se ha utilizado esta denominación, déficit neurológico isquémico reversible, para referirse a pacientes con accidentes cerebrovasculares, también transitorios, pero más prolongados que el accidente isquémico transitorio propiamente dicho. En la otra punta del espectro evolutivo de los accidentes cerebrovasculares está el accidente cerebrovascular constituido o completado, que es aquel accidente cerebrovascular que se instala en su totalidad desde el principio y que no retrograda en forma inmediata. Algunos accidentes cerebrovasculares constituidos pueden retrogradar luego de instalados en los días subsiguientes, pero la característica del llamado ACV, accidente cerebrovascular constituido, es que se instala en forma total de entrada y en los primeros días el paciente no muestra variación de su signo-sintomatología. En la parte media de este espectro, cuyos extremos serían el accidente isquémico transitorio y el accidente cerebrovascular constituido, está el llamado accidente cerebrovascular en evolución, que es aquel accidente cerebrovascular que se instala en forma progresiva a lo largo de un término que tampoco está fijado convencionalmente, pero que generalmente es de 24 o 36 horas. Es el accidente cerebrovascular que tiene características como las que siguen. El paciente se levanta por la mañana, siente parestesias en su cara cuando intenta higienizarse, que desaparecen en pocos segundos, no le da importancia. Cuando se está higienizando, cuando se está afeitando, las parestesias reaparecen, duran un poco más de tiempo, se instala cierta incapacidad notada por el paciente para movilizar el lado de la cara en cuestión, asociado a las parestesias. Esto también desaparece, luego vuelven a aparecer las parestesias ya con una paresia facial más clara, y progresivamente, de esta forma, en forma escalonada, o lenta a lo largo del día, se va instalando un accidente cerebrovascular
que hace que al final del día el paciente esté con una hemiplegia facio-brachiocrural. El accidente cerebrovascular en evolución es importante que sea reconocido precozmente, porque quizás es de las formas clínicas la única en la cual nosotros podemos de alguna manera evitar su progresión o llegar a tiempo como para que el paciente no empeore. Es importante también, una vez que uno decide la forma clínica, es decir, hace el diagnóstico de forma clínica, establecer el síndrome neurovascular que tiene el paciente, es decir, tratar de reconocer por la clínica cuál es el sector vascular cerebral que está comprometido. En este sentido, hay síndromes neurovasculares clásicos que se vinculan a las arterias terminales del encéfalo. El más conocido de ellos es el síndrome neurovascular que se vincula a la lesión o el infarto producido en el territorio de la arteria cerebral media o arteria silviana. Este infarto se produce en el territorio de esta arteria. La arteria cerebral media irriga la cara externa del lóbulo frontal, la cara externa del lóbulo parietal, la cara externa del lóbulo temporal. Cuando se ocluye la arteria cerebral media, se produce un infarto en todas estas áreas y la característica es que el paciente tiene una hemiplegia o hemiparesia facio-brachiocrural contralateral a la lesión. Si este infarto se produce del lado dominante, se produce una afasia que generalmente en la etapa aguda del accidente cerebrovascular es una afasia en donde hay una pérdida brusca de la facultad de la palabra y que posteriormente, según el tipo de lesión, podrá definirse si se trata de una afasia de Broca o una afasia de Wernicke o una afasia de conducción, pero estos tres tipos de afasias son afasias producidas por lesiones de las propias áreas del lenguaje. Se acompaña también de una hipoestesia o anestesia del lado de la hemiplegia, es decir, el paciente pierde la sensibilidad superficial y profunda, y se pueden producir fenómenos vinculados al déficit del lóbulo parietal, como por ejemplo anosognosia, o sea, falta de reconocimiento de la paresia por parte del paciente, o heminegligencia, es decir, falta de reconocimiento del hemicuerpo afectado, independientemente de que el paciente reconozca la paresia o no, es decir, el paciente tiende a ignorar el hemicuerpo afectado, asteriognosia, si la anestesia no es muy importante, o sea, falta de reconocimiento de objetos que se le colocan en la mano. Este tipo de sintomatología vinculada al lóbulo parietal se ve o se detecta con mayor frecuencia cuando la arteria silviana afectada es la del hemisferio no dominante. El síndrome vinculado a la arteria cerebral anterior se caracteriza también por una hemiparesia contralateral a la lesión, porque la arteria cerebral anterior irriga el polo frontal, parte de la cara externa del lóbulo frontal, la que está más cerca de la línea media, y la cara medial del lóbulo frontal y algo del lóbulo parietal. Como irriga también la circunvolución prerolándica, que es aquella que tiene que ver con la motilidad del hemicuerpo contralateral, el paciente tiene también una hemiparesia, pero esta hemiparesia predomina en el miembro inferior contralateral, porque como la disposición de las neuronas motoras en la circunvolución prerolándica equivale al del homúnculo invertido, si la arteria cerebral anterior irriga la porción medial de la circunvolución prerolándica del lóbulo frontal, se afecta más la motilidad correspondiente al miembro inferior que está representada en esa área. Un poco menos la motilidad del miembro superior y muchas veces nada o casi nada la motilidad facial. El paciente con una oclusión de cerebral anterior, cuando ésta se produce en el hemisferio dominante, puede tener también una afasia
que reviste las características de la llamada afasia transcortical motora. La afasia transcortical motora es una de aquellas afasias en donde el paciente disminuye su fluencia, pero característicamente conserva la capacidad de repetir palabras o frases cortas. Los pacientes con oclusiones de la arteria cerebral anterior pueden presentar en el lado contralateral a la lesión signos frontales como signo de prensión palmar, como cierto grado de paratonía, es decir, la hipertonía vinculada al lóbulo frontal, que consiste en que el paciente cuando se trata de extender un miembro pasivamente hay una resistencia grande, pétrea, a esta extensión, independientemente de que luego el paciente no parezca tener esa hipertonía. Es decir, es el tercer tipo de hipertonía, no la hipertonía piramidal ni la extrapiramidal, sino la llamada hipertonía paratónica o rigidez paratónica. Si se afectan los ganglios de la base, puede haber movimientos involuntarios contralaterales a la lesión. También se puede producir trastornos de conducta vinculados al lóbulo frontal, por ejemplo, apatía, amimia, aquinesia o eventualmente también desinhibición, euforia, tendencia al chiste, llamados todos estos signos moria en la literatura o en las denominaciones neurológicas. El paciente que tiene una oclusión de la arteria cerebral posterior, característicamente tiene una hemianopsia homónima contralateral a la lesión, es decir, si la lesión, el infarto, asienta en el territorio de la cerebral posterior derecha, el paciente va a tener una hemianopsia homónima izquierda, y lo inverso si es en el territorio de la cerebral posterior izquierda. Esta hemianopsia homónima suele respetar la mácula, característicamente respeta la mácula, porque es una hemianopsia de origen o producida por una lesión retrogeniculada, y se acompaña de una nosognosia de la misma, es decir, característicamente el paciente no reconoce su hemianopsia y el paciente es traído a la consulta porque se choca, por ejemplo, con puertas o paredes que están ubicadas en el lado del campo visual afectado. También puede producirse, cuando no hay hemianopsia, si el infarto no es suficientemente grande, puede producirse lo que se llama una heminegligencia visual, cuyas características sintomatológicas son similares, con la diferencia de que no es tan fácil establecer un trastorno del campo visual. Estos síndromes neurovasculares se completan con los síndromes neurovasculares propios del territorio vértebro-basilar, que consisten en la aparición de los llamados síndromes alternos, en los cuales característicamente se producen signos y síntomas de ambos lados del cuerpo, consistiendo esto en que generalmente se afecta un par craneal de un lado y se produce una sintomatología o signología del hemicuerpo contralateral al par craneal afectado. La cantidad de síndromes alternos es numerosa. En general se puede decir que los síndromes alternos vinculados a lesiones mesencefálicas comprometen el tercer par craneal o el tercer nervio craneal del lado de la lesión y producen trastornos motores o sensitivos del lado contralateral a la lesión. Cuando la lesión es protuberancial se compromete el séptimo nervio craneal, o sea el facial, del lado de la lesión y el resto de los signos del otro lado de la lesión. Y cuando la lesión asienta en el bulbo, se compromete característicamente el décimo par o nervio neumogástrico del lado de la lesión y la sintomatología del hemicuerpo contralateral a la lesión. Los síndromes alternos clásicos muchas veces no se ven tal cual están descritos en los libros de texto. Es necesario aclarar que muchos de estos síndromes alternos fueron descritos no por lesiones vasculares, sino por lesiones de enfermedades infectocontagiosas que en nuestros días vemos menos, como por ejemplo tuberculomas, granulomas,
gomas sifilíticos, etc. Patología que en la actualidad se ve menos y por lo tanto produce menos lesiones localizadas y puntuales. De todos modos, combinaciones de estos distintos síndromes alternos se ven con frecuencia en la práctica cuando el paciente tiene un síndrome vértebrovascular. Finalmente, los síndromes neurovasculares se completan con los llamados síndromes neurovasculares por compromiso de las arterias perforantes, que son los síndromes neurovasculares asociados a los infartos lacunares. Hay también una cantidad grande de síndromes lacunares descritos según la localización del infarto lacunar encefálico. Y en este sentido hay monoparesias, el llamado síndrome de paresia mano-torpe, el llamado síndrome de hemiparesia táxica. Estos síndromes están siendo replanteados y discutidos en este momento, dado que se han descrito síndromes parecidos con lesiones lacunares ubicadas en puntos distintos del encéfalo. Pero en general, los síndromes neurovasculares por lesión de las perforantes se deben a compromiso de la región capsular y de los ganglios de la base, que son las que irrigan estas arterias. Luego de haber establecido la forma clínica, la arteria comprometida, y es muy importante distinguir si el territorio comprometido es el territorio carotidio o el territorio vértebrovascular, porque el territorio vértebrovascular puede mostrar una evolución más tórpida y más difícil de manejar por los trastornos de los pares craneales que tienen los pacientes, como por ejemplo trastornos de la deglución, trastornos de la respiración. Los pacientes se pueden aspirar más fácilmente cuando son vértebrovasculares que carotidios. Luego de haber hecho este examen, es importante completar el examen neurológico con el llamado examen neurovascular. El examen neurovascular consiste en el examen físico de las arterias y los vasos que irrigan el encéfalo. Este examen consiste fundamentalmente en la búsqueda de anomalías en los pulsos de los vasos del cuello o en la búsqueda de soplos en los vasos del cuello. Las arterias carótidas pueden latir en forma menos amplia de un lado que de otro, y eso puede poner de manifiesto una lesión, una estenosis carotidia. Se puede encontrar una diferencia en el pulso entre una carótida y otra. Se puede encontrar frémito cuando se palpan estas arterias. Se puede encontrar también diferencia en el pulso al palpar las temporales superficiales, por ejemplo. Y al mismo tiempo es importante la ocultación de estas arterias para detectar la presencia de soplos. Un soplo presente en una arteria que irriga el encéfalo indica flujo turbulento. El flujo turbulento se observa como consecuencia de o una hiperdinamia, en cuyo caso seguramente el soplo será bilateral, o más probablemente bilateral, por ejemplo, hiperdinamia de la anemia o un hipertiroidismo, o si es unilateral y localizado, el soplo que pone de manifiesto flujo turbulento seguramente está revelando que hay una estenosis hemodinámicamente significativa en esa arteria que sopla. Es decir, que un soplo nos puede estar poniendo de manifiesto una estenosis del 90% en la arteria que sopla. El examen neurovascular se completa con el examen del fondo de ojo, porque en el fondo de ojo, además de encontrarse, por ejemplo, los clásicos cambios que produce la hipertensión arterial, se puede encontrar desde el punto de vista de la fisiopatología isquémica del accidente cerebrovascular la presencia de embolias de material colesterínico en algunas de las ramas del fondo de ojo, que muchas veces están en ramas periféricas del fondo de ojo, y que si el paciente está con un adecuado estado de conciencia, se hace aconsejable que se dilate esa pupila para observar el fondo de ojo, no solo en su región papilar, sino también en la región periférica. El examen neurovascular puede completarse a veces con algunas pruebas de tipo funcional, cuando uno sospecha, por ejemplo, un síndrome que no es muy frecuente, pero cuando está presente es característico, como el del robo de la subclavia.
que consiste en la estenosis de la arteria subclavia en su porción proximal el origen o el ostium de la arteria vertebral. Esto hace que si la estenosis es importante, al movilizar el paciente el brazo, el hiperflujo provocado por la movilización del brazo, es decir, el aumento del flujo muscular, hace que al no ser suficiente la arteria subclavia, se invierta el flujo en la arteria vertebral y el paciente tenga sintomatología vertebrovascular como consecuencia de la movilización de ese brazo. Otra forma de ponerlo de manifiesto, además de la movilización del brazo, es lo que se llama la hiperemia reactiva, es decir, la colocación de un manguito de presión por encima de la presión sistólica, de modo de provocar una isquemia sostenida durante 5 minutos, la brusca descompresión de ese manguito de presión y la aparición de la sintomatología como consecuencia de la hiperemia resultante de la descompresión. Estas maniobras funcionales pueden ser útiles en casos muy puntuales. El diagnóstico del accidente cerebrovascular isquémico se hace teniendo en cuenta las distintas etapas que hemos mencionado, es decir, haciendo el diagnóstico de la forma evolutiva, el diagnóstico del territorio comprometido y síndrome neurovascular, el diagnóstico de la lesión, su probable fisiopatología. En general, el manejo del paciente con un accidente cerebrovascular depende mucho de su forma evolutiva. Si el paciente tiene un accidente cerebrovascular isquémico transitorio, cuando el paciente viene a la consulta, ese accidente cerebrovascular ya ha pasado, es decir, los síntomas han desaparecido, el paciente consulta porque tuvo un episodio que lo alarmó, pero no encontramos en el examen físico estigmas o compromiso neurológico alguno. Sin embargo, por el interrogatorio se hace bastante claro que el paciente tuvo un accidente isquémico transitorio. Es imprescindible en todo paciente en quien se haya hecho el diagnóstico de accidente cerebrovascular el hacer una tomografía computada. La tomografía computada hoy en día es un elemento siempre necesario en esta patología. No hay argumentos para evitar hacer una tomografía computada, porque hay una razón fundamental que obliga a hacerlo, que obliga a ello, y es que hay otras patologías que pueden manifestarse como accidentes transitorios, pero no ser de origen vascular. Por ejemplo, el paciente puede tener una metástasis cerebral con cierto grado de edema que en un momento dado produjo una compresión vascular suficiente para provocar una isquemia transitoria y si bien el mecanismo puede ser vascular, la causa de ese mecanismo vascular es una masa ocupante. El paciente puede tener otros tipos de tumores, el paciente puede tener malformaciones, etc. De modo que la tomografía es importante para confirmar la sospecha diagnóstica que nosotros tenemos. El accidente isquémico transitorio, por sus características evolutivas, no nos imponen un diagnóstico urgente. De lo que se trata en el accidente isquémico transitorio es de evitar que el paciente tenga un nuevo accidente cerebrovascular. Hay más o menos una tercera parte de accidentes isquémicos transitorios que no recidivan y el paciente sigue libre de síntomas por mucho tiempo. Hay otra tercera parte de accidentes isquémicos transitorios que vuelven a manifestarse, es decir, el paciente vuelve a tener accidentes isquémicos transitorios en el futuro inmediato. Pero también hay una tercera parte de accidentes isquémicos transitorios que posteriormente desarrollan un accidente cerebrovascular constituido. Y por lo tanto, la prevención de este accidente cerebrovascular constituido es perentoria. El accidente isquémico transitorio, por lo tanto, impone el estudio de la causa de ese accidente cerebrovascular para prevenir la posible aparición de nuevos accidentes cerebrovasculares y sobre todo la aparición de uno constituido posteriormente. Es importante distinguir en el diagnóstico si el paciente
tuvo un accidente cerebrovascular vinculado a hipertensión arterial o no. En el caso en que el paciente haya tenido hipertensión arterial o que tenga antecedentes de hipertensión arterial, si la tomografía muestra un infarto lacunar y el paciente tuvo una isquemia transitoria, lo más probable es que ese ACV haya sido debido a patología de pequeños vasos secundaria a hipertensión arterial. Si el paciente no es hipertenso y no tuvo hipertensión arterial durante el accidente cerebrovascular y aparece un infarto lacunar, puede ser que ese accidente cerebrovascular se deba o, más probablemente, a mecanismo ateroembólico o a mecanismo embólico como consecuencia de una pequeña embolia de origen cardiogénico. Es importante entonces, en el caso del paciente no hipertenso, desarrollar o indicar estudios que nos puedan poner de manifiesto qué causas puede haber de ateroembolia en esta situación. El estudio Doppler de vasos de cuello con ecotomografía de los vasos de cuello es muy útil en este sentido. Es un estudio que no es invasivo y que puede poner de manifiesto con aceptable fidelidad la presencia de placas ateromatosas en los vasos del cuello, de las cuales pudiera haberse desprendido material ateromatoso y plaquetario que provocó ese infarto lacunar. El estudio Doppler de vasos de cuello con ecotomografía puede no revelar una placa ulcerada. De todos modos, la presencia de una placa ulcerada, cuando es suficientemente grande e importante, puede ponerse de manifiesto con este estudio. Como el mecanismo embólico es la causa de hasta un 40%, y anatomopatológicamente parecen ser más, de los accidentes cerebrovasculares, es importante también, en el caso de que el paciente no haya transcurrido su ACV con hipertensión arterial, detectar la posible presencia de émbolos de origen cardiogénico mediante un estudio cardiológico detallado y, si es posible, con ecocardiografía en modo M y sobre todo en modo B para observar si eventualmente podemos estar en presencia de trombos murales en aurícula o de trombos murales en ventrículo o de áreas de aquinesia, etc. El diagnóstico entonces de las causas de accidente isquémico transitorio es un algoritmo que depende de los hallazgos que se hayan encontrado en la clínica. La necesidad de angiografía en el diagnóstico del accidente cerebrovascular, particularmente en esta forma clínica, está dada por la necesidad que nosotros pensemos pueda tener el paciente de cirugía como terapéutica preventiva de nuevos accidentes cerebrovasculares. En este sentido, la angiografía es un método diagnóstico que quizás se utilizaba en forma más amplia en años pasados, en años anteriores, que ahora se utiliza menos, en la medida en que la cirugía de carótidas está también siendo replanteada en esta patología, dado que muchas veces se encuentra, por ejemplo, una placa ulcerada en una carótida, pero el paciente ha tenido su accidente cerebrovascular en el lado no correspondiente de esa carótida y su lesión en el lado no correspondiente de esa carótida, y precisamente del lado donde está la lesión no hay una placa ulcerada. Al mismo tiempo, pacientes en los cuales se encuentra esta situación, una placa ulcerada que no ha producido un accidente cerebrovascular, seguidos a lo largo del tiempo, no producen accidentes cerebrovasculares de esa placa, sino que las producen del otro lado donde está la arteria sana. Esta contradicción o esta variabilidad evolutiva en arterias que tienen placas ulceradas respecto a las que no las tienen ha relativizado la utilidad de la cirugía carotidia, que consiste en la llamada endarterectomía, es decir, en la resección de la placa ulcerada para evitar la ateroembolia proveniente de esa placa. El razonamiento era que si se producía esa resección, el paciente dejaba de embolizar al punto de partida de esa placa y por lo tanto tenía menos posibilidades de tener un accidente cerebrovascular. La cirugía carotidia de la placa ulcerada está siendo replanteada por estos motivos, pero además
porque no está probado todavía hoy en día que el paciente operado de su carótida, aún en el caso en donde haya una placa ulcerada con una lesión correspondiente y un accidente cerebrovascular del mismo lado, aún en ese caso no está probado que el paciente operado de su carótida tenga mejor evolución que el paciente tratado con drogas antiagregantes. La situación en la cual el paciente haya tenido un accidente isquémico transitorio y una tomografía sin lesiones, pero en la cual, que en el examen físico haya mostrado un soplo carotidio y que en el estudio Doppler haya aparecido una estenosis hemodinámicamente significativa, es una situación que quizás obliga más a una angiografía carotidia, porque está menos discutida la cirugía carotidia en el caso que haya una lesión suboclusiva de esta arteria. La evolución posible de esa placa es hacia la oclusión de la carótida, lo que hace que el paciente pueda tener luego un accidente cerebrovascular constituido por oclusión carotidia, con un infarto hemisférico amplio y el paciente quede pléjico, y afásico si se produce el accidente cerebrovascular del lado dominante. En estas circunstancias, la angiografía está más indicada porque la posibilidad quirúrgica es mayor y al mismo tiempo la posibilidad la utilidad de la cirugía carotidia preventiva también es mayor. El caso del paciente con un accidente cerebrovascular constituido es un caso completamente distinto desde el punto de vista del manejo. En el accidente cerebrovascular constituido, siempre estamos hablando de accidentes cerebrovasculares isquémicos. El accidente cerebrovascular constituido hace que cuando uno llega a ver el paciente ya tiene todas las manifestaciones del mismo y uno no puede hacer gran cosa por evitarlas porque el mismo ya está instalado. En estas circunstancias son numerosos los tratamientos del infarto cerebral con ACV constituido que se han empleado. Tratamientos de todo tipo. Por ejemplo, la respiración de anhídrido carbónico para producir una vasodilatación del hemisferio comprometido, la oxigenoterapia para producir un mayor aporte de oxígeno a la área infartada, los barbitúricos para reducir el turnover metabólico, es decir, el ritmo metabólico del área infartada y por lo tanto tratar de inhibir la producción de acidosis local, las prostaciclinas como agente antiagregante para tratar de limitar la trombosis producida en el área infartada, las prostaglandinas como drogas vasoactivas para tratar de regular la isquemia, drogas como por ejemplo los vasodilatadores, que han caído muy en descrédito actualmente, dado que no se ha probado que los mismos aumenten el flujo hacia el área isquémica, sino que antes bien aumenten el flujo hacia áreas sanas y por lo tanto roban sangre del área isquémica. Un sinnúmero de drogas han sido utilizadas, pero la realidad es que en todos los estudios controlados llevados a cabo con estas drogas, ninguno ha demostrado diferencias significativas a favor de los pacientes tratados. El último grupo de drogas que se ha ensayado en el accidente cerebrovascular constituido isquémico es el de los bloqueantes cálcicos de la pared vascular, particularmente la nimodipina, una droga que en algunos estudios efectuados con pocos pacientes parece producir una evolución favorable en los pacientes tratados, pero esto todavía debe ser replicado y repetido para ver si esto es cierto. Como no hay realmente drogas que hayan probado una buena evolución del infarto en sí, tenemos que decir que la mejor manera de manejar un paciente con un accidente cerebrovascular constituido es el tratar de evitar las complicaciones que el mismo produce. Los pacientes con accidente cerebrovascular constituido fallecen, de origen isquémico, fallecen generalmente en la segunda o tercera semana como consecuencia de las complicaciones del ACV y no tanto del ACV mismo. Estas complicaciones son, por ejemplo, que el paciente se aspire o que el paciente tenga una neumopatía infecciosa o que el paciente tenga una sepsis o que el paciente tenga una infección urinaria
o que el paciente desarrolle escaras de decúbito, o que el paciente se deshidrate, etc. Por lo tanto, es importante recalcar que el manejo del accidente cerebrovascular constituido depende fundamentalmente de evitar las complicaciones. Y por lo tanto es un manejo que depende de una adecuada infraestructura, no solo de tipo médico, sino yo diría quizás aún más de enfermería, kinesioterapia, etc. En este sentido hay algunas recomendaciones que es importante señalar. Por ejemplo, el colocar, si el paciente tiene un trastorno de conciencia, una sonda nasogástrica para evitar que el paciente aspire contenido oral y por lo tanto una neumopatía aspirativa. El rotar al paciente regularmente para evitar que el paciente desarrolle escaras de decúbito. Si es posible, evitar la colocación de una sonda uretral para evitar la infección urinaria en estos pacientes, que puede dar lugar a una sepsis posterior. Control de la prótesis dentaria en los pacientes que tienen trastorno de conciencia, dado que la musculatura se afloja y la prótesis puede interferir o incluso puede ir al sector vaginal y producir lesiones locales que impiden incluso sacarla, es decir, quitar la prótesis cuando el paciente está en mal estado de conciencia y recolocarla cuando el paciente está en condiciones de volver a alimentarse. El hecho de cambiar las sábanas con suficiente regularidad, también para evitar el desarrollo de escaras de decúbito. La canalización en el lado no parético. Muchas veces se observa que se canalizan los pacientes en el lado parético y precisamente ese es el lado en donde es más posible que el paciente desarrolle flebitis como consecuencia de que ese brazo está inmóvil y por lo tanto su vasorregulación no va a ser la misma y se puede producir más estasis vascular. El criterio de canalizar el lado parético para evitar que el paciente se saque la canalización o la venopuntura o el intracat no resiste mucho análisis en la medida que el paciente tiene un brazo sano para quitárselo. En realidad es menos probable que se lo quite cuando se coloque el lado sano. Es decir, todas estas, la kinesioterapia precoz para evitar las neumopatías aspirativas, las neumopatías infecciosas. Es necesario tener en cuenta que muchas veces los pacientes desarrollan la neumopatía del lado parético como consecuencia de la paresia de los músculos intercostales y del hemidiafragma del mismo lado. El paciente tiene una hemiparesia no solo de los miembros, sino también de todos los músculos de la paresia costal y los pacientes desarrollan neumopatía de ese lado y por lo tanto conviene hacer una adecuada kinesioterapia respiratoria de específicamente el pulmón del lado afectado. Es decir, todas estas maniobras son importantes para evitar que el paciente se complique y para evitar que el paciente fallezca de una complicación y como eventualmente hay una cantidad apreciable de accidentes cerebrovasculares constituidos que van a retrogradar significativamente en las primeras 2 semanas de evolución, es importante que el paciente pase la etapa aguda para que no se complique, porque sus posibilidades de recuperación no son despreciables. El accidente cerebrovascular más dramático desde el punto de vista del manejo es el accidente cerebrovascular en evolución, porque el accidente cerebrovascular en evolución, como dijimos antes, es aquel en el cual el médico quizás puede llegar a tiempo para evitar que el mismo progrese más, o más allá del momento en que el médico lo ve. En este caso, el diagnóstico se debe hacer en forma urgente y la batería diagnóstica debe ser lanzada, digamos, lo más urgentemente posible y lo más efectivamente posible. Es importante contar con una tomografía computada de urgencia. Aquí hay que decir que las isquemias cerebrales, las lesiones isquémicas cerebrales, no aparecen en tomografía computada, sino luego de un periodo de 48 horas. Hay un intervalo de latencia durante el cual la tomografía computada puede no revelar una lesión isquémica. Sin embargo, ante la situación de un accidente cerebrovascular que está empeorando, es importante contar con una tomografía computada porque nosotros no sabemos en ese momento si el paciente lo que está teniendo es una isquemia progresiva o una hemorragia progresiva. Y la hemorragia sí se ve
inmediatamente cuando se efectúa la tomografía computada. Es decir, la hemorragia se ve, si está presente, se ve siempre. Posteriormente, cuando a través de una tomografía computada uno ha podido establecer si el paciente tiene una hemorragia o tiene una isquemia, y suponiendo que el paciente tenga una isquemia, es posible que la evolución esté dada por algunos mecanismos que nos podrían permitir actuar para frenar la evolución de accidente cerebrovascular. Por ejemplo, el paciente puede tener una oclusión progresiva de su arteria carótida interna. La oclusión progresiva, si se produce en esa arteria carótida interna, estando la oclusión presente en la porción extracraneal y quirúrgicamente accesible de esa carótida interna, puede dar lugar a una endarterectomía de urgencia que haga que el paciente pueda salvarse y no instalar su hemiplegia. En este caso, si la tomografía computada descarta una hemorragia y nosotros podemos sospechar una carótida que se está tapando, es importante efectuar la angiografía cerebral de urgencia, y en este caso, particularmente la angiografía digital, que utiliza menos sustancias de contraste y por lo tanto tiene menos riesgo de complicar un infarto que se está produciendo con contenido hemorrágico debido a la sustancia de contraste. La angiografía de urgencia puede poner de manifiesto una carótida que está en curso de ser ocluida y por lo tanto el paciente puede beneficiarse de una cirugía carótida de urgencia con una endarterectomía y restablecimiento de su flujo. Esta situación tan limpia, tan característica, tan clásica, por supuesto se da en muy contados casos. Sin embargo, está el caso en el que se da y nosotros tenemos en el recuerdo pacientes que han podido ser estudiados rápidamente con accidente cerebrovascular en evolución y cuyas vidas se han salvado como consecuencia del enfoque urgente del estudio, el diagnóstico y el tratamiento de su ACV en evolución. Si el paciente no tiene lesiones quirúrgicamente accesibles y el ACV es isquémico, nos queda la posibilidad de utilizar anticoagulación para frenar la evolución de ese ACV isquémico. La anticoagulación en algunos casos puede dar buenos resultados, en otros no los da tanto. Y en esto hay que decir que tampoco está claro que la anticoagulación realmente frene un ACV en evolución, dado que el ACV en evolución bajo anticoagulación quizás podría haberse frenado espontáneamente y no es fácil decir que es la anticoagulación lo que frenó el ACV en evolución de ese paciente. No hay estudios controlados suficientes de anticoagulación en el ACV en evolución, pero es un método que puede utilizarse frente a la falta o a realmente la situación completamente desarmada en la que se encuentra el médico, viendo cómo se instala un accidente cerebrovascular en sus narices, literalmente. Esto es la fisiopatología, diagnóstico, manejo y tratamiento del accidente cerebrovascular isquémico. Debemos hablar también de la prevención, de cuáles son las drogas que se utilizan en la prevención de los ACV isquémicos y también hablar de la fisiopatología, el diagnóstico, el manejo y el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos.